A ver, voy a recurrir a mi memoria, que no es mucha, no vas a creer, pero voy a recurrir a mi memoria. Yo nací en el año 50 en la ciudad de Rosario. Estuve viviendo en Rosario hasta los 30 y pico años que me fui a laburar a Buenos Aires. Pero yo tenía 23 años, en el año 73, es fácil sacar la cuenta. Y asistí, porque también laburaba como iluminador y sonidista en un teatro independiente, y la runfla rosarina era toda muy conocida. Entonces asistí al estreno de una cantata que se llamó La Forestal. La letra era, espérate que me acuerdo, del negro Yelpi, Rafael Yelpi. Había trabajado sobre un libro que llamaba La Forestal, Gastón Gori. La música era del gordo Bolea, José Luis Bolea, el que relataba el Pato Carlos Jorge. Bueno, eso fue en junio del 73 en un boliche llamado Corchos y Corcheas, que era un sótano, y algún rosarino medio viejón recordará a Corchos y Corcheas. En el año 84, es decir, 10 años después, se hizo otra versión con arreglos de El Peludo Canepa, Quique Llopis cantando, Emilio Lenski en los relatos. Se hizo un disco con eso, pero lo que quiero decir es que ya en ese momento yo personalmente empecé a tomar contacto con la terrible historia de explotación y dolor de La Forestal. Esa compañía que no sé si era anglo-alemana o al menos yo tengo idea de que era inglesa, ya veremos porque hay investigadores que han metido mucha uña en esto. Y empecé a tomar contacto con esa cosa terrible que había sucedido con los obreros en el Chaco santafesino y un cachito también de la provincia del Chaco. Era lo que llamaban el Chaco santafesino. Y la verdad es que era una historia sobrecogedora. Después fui leyendo algunas otras cuestiones. Alguna vez viajé por la zona. Y acá en mi pequeño museo que tengo en la Hostería La Merced, en San Marcos Sierras, tengo un gancho gigantesco de hierro que dice Birmingham, England, que encontré en medio del monte y que seguramente por ahí pasaba una linga de acero para levantar los rollizos y hacer laburar esa madera para sacar el tanino. Pero hago toda esta introducción para decirte que hace mucho tiempo que tenemos conciencia de lo que sucedió allí en el Chaco santafesino, como en tantos otros emprendimientos para finales del siglo XIX, principios del XX, de empresas extranjeras que explotaban a los naturales, a la gente nacida acá. Y eso fue, casi te diría, una especie de escuela de empresas. Así se laburaba en esos momentos. Alejandro Jasinski, ¿estás por ahí en el teléfono? ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes, sí, estoy por aquí. Bueno, menos mal, porque así me dejo de inventar y empezamos a repasar algo de todo lo que investigaste. Vos ya tenés un libro en el lomo sobre La Forestal, ¿no? Así es, pero no estás inventando, estás, digamos, trayendo al presente una serie de recuerdos sí. Que justamente constituyen o construyen una memoria sobre La Forestal. Sí. Yo tengo otro libro, efectivamente, es un libro que saqué hace casi ya 10 años, sí. que se llama Revuelta Obrera y Masacre en La Forestal, Ajá. que trabajó algo que justamente vos mencionaste en un momento, lo que Gori esbozó en su libro que, digamos, escribió en 1965, mira. que era La tragedia del Quebracho Colorado, sí. Que después Yelpi, digamos, retomó muy bien en su cantata, y sí. que también por esa época que vos decís, recordás lo de la cantata, estaba la película Quebracho, donde también relataba una memoria muy interesante sobre La Forestal. Era toda una época, ¿no?, para recordar esos sucesos que ocurrieron hace un siglo, en 1921. ¿Y pensás de alguna manera que hay que insistir y traerlos de nuevo? Bueno, mirá, son dos cosas por separado. Nosotros, no sé si te acordás, hace 3 años ya, sí. hicimos 2 años y medio, hicimos unas conmemoraciones por el centenario de las huelgas, de los levantamientos y en recuerdo de la masacre, ¿no? Sí.
eso, digamos, tuvo una característica enorme porque fueron varios actos en plena pandemia, además, con mesas y participación de casi todos los pueblos del norte de Santa Fe, todas las comunas. El gobierno de Santa Fe participó también, participaron referentes de todo tipo, y la idea era hacer un diálogo entre aquel pasado y el presente para pensar distintas problemáticas que la forestal había traído. Sí. Eso es un punto, y sí, siempre es necesario recordar esos hechos por distintas cuestiones, pero que tienen que ver con recuperar los derechos que se habían alcanzado y también las formas violentas en que se fueron sacando, que es característico de la historia argentina. Claro, claro. Pero por otro lado, el libro que escribo ahora y que se llama El encanto del camino, tiene un nombre provocador, trata de recuperar y de pensar qué pasó después de la masacre. Y es una historia de lo que ocurrió durante 20 años hasta el peronismo, después de la masacre, en cada uno de los pueblos forestales. ¿En qué año fue la masacre? La masacre fue en 1921. Fue una masacre de la cual no se sabe bien la cantidad de muertos, víctimas que hubo. Hay informes oficiales, hay mucha documentación que yo recuperé. Y después de la masacre, durante 2 años, las fábricas están cerradas y se produce una expulsión fenomenal en todo ese territorio, que estaba muy poblado, por supuesto. Y después de 2 años la fábrica, la empresa, que era británica, al principio era alemán y francés, y después vienen los británicos, recuperan, o sea, reordenan, reorganizan su esquema productivo y relanzan la producción. Y la pregunta es cómo lo hacen después de semejante masacre. Es decir, porque tienen que convencer a los trabajadores de que se vuelvan a poner la producción al hombro, tienen que recuperar el dominio, ¿no? Recuperar la legitimidad. Y bueno, esta historia que yo trabajo ahora, lo que se pregunta es por la memoria de la forestal, porque te voy a contar una anécdota. Dale. Cuando presenté mi primer libro, en 2012, sobre los hechos de 1921, en una de las presentaciones en los pueblos forestales, en Margarita en concreto, una señora se levantó y dijo que estaba en desacuerdo con todo lo que yo exponía. Con una particularidad, la señora, de unos 70 años, no había vivido los hechos que yo relataba. Cuando, no solo dijo eso, sino que cuando los chicos de un secundario nocturno que estaban en el fondo del aula de la biblioteca hacen un murmullo, ¿no? La señora se da vuelta y con el dedo índice levantado les dice: lo que hace falta hoy es la disciplina que supieron imponer los ingleses. Lo cual, ese fue el puntapié de mi tesis de doctorado, que es el libro que presento ahora, y que de alguna manera no solo estaba, digamos, dando cuenta de una triple negación de las condiciones que uno relataba, que eran muy malas de vida, de trabajo, negación de los derechos por los cuales luchaban los trabajadores, porque si no había malas condiciones no había motivos por los cuales luchar, y negación de la represión brutal que había habido, porque si no había malas condiciones, no había lucha, no había posibilidad para la represión. Pues sabes que, perdóname, pero esto me trae también un recuerdo de ese mismo viaje donde yo dije que anduve por la zona. Recuerdo haber hablado con un viejo que no sé si había participado de esas revueltas o qué, pero el viejo me dijo: al final estábamos mucho mejor viviendo con la forestal que hoy en día, que estamos en el abandono total de todos los gobiernos. ¿Qué me decís? Bueno, cuando la señora termina de exponer, se arma una discusión enorme entre los presentes, de la cual yo no participé prácticamente, sino que discutían entre ellos sobre las bondades y sobre todo lo malo que había hecho la forestal. Y el libro apunta justamente a descubrir el origen de esas memorias que se construyen y la permanente dicotomía, ¿no?, sobre una forestal buena, benefactora, civilizadora, y por otro lado la memoria de una forestal negrera, represora, explotadora. Entonces yo pongo en discusión esas dos memorias y nos trae a discusión otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el presente, y que es el rol de las grandes empresas en núcleos poblacionales donde la empresa lo es todo prácticamente, y estamos llenos de casos hoy en la Argentina, y podemos ir a los Andes y pensar en la minería, podemos ir a
Tucumán y pensar en la siderúrgica y Techín, podemos ir a General Dehesa, Córdoba, y pensar en el aceite, el Ledesma y el azúcar en Jujuy. Claro, es decir, claro. Donde una empresa con tanto poder desarrolla un montón de formas de pueblo, se convierte al mismo tiempo casi en un gobierno, ¿no? Claro. Entonces, ahora, bueno, fíjate que el recuerdo que tengo de la frase del viejo, el viejo de alguna manera se sitúa a mitad de camino entre el sufrimiento y el dolor de haber trabajado en la forestal y el abandono actual, el abandono de los gobiernos actualmente. Eso sigue siendo, quizá, una zona abandonada. Bueno, tal cual. Eso fue uno de los grandes temas que se discutió en las conmemoraciones, en las mesas de debate que hicimos hace 2 años. Qué bueno. El tema del éxodo de los jóvenes que van a Reconquista o a las principales ciudades a estudiar o a trabajar y no vuelven sino hasta 20 o 30 años después a los pueblos. Claro. Pueblos chiquitos que tienen una enorme cantidad de territorio, pero dificultades de acceso a la tierra para su población, que es muy poquita. Entonces hay una serie de problemáticas que vienen de ese momento donde durante medio siglo la forestal impone un modelo de desarrollo que cuando no le es más rentable, la forestal decide levantar las fábricas, y esto es en los años 50 y 60, cierra la explotación y deja a los pueblos abandonados, ¿no? Inclusive ni se lleva las herramientas, porque ya están amortizadas. Absolutamente, totalmente garantizada toda la inversión que habían hecho durante varios años, que siguieron desarrollando en África, no es que cambió el rubro incluso, sino que siguió explotando otra madera para producir tanino en un lugar donde tenía mejores condiciones para hacerlo que acá. Claro, más sometimiento. Así es, más y otro tipo de árbol. Bueno, hay un montón de características de ese mediado del siglo XX que, digamos, nos explica por qué la forestal decide irse, que claramente es una decisión que solo beneficia al capital y no al pueblo que, digamos, con todo su esfuerzo formó familia y se aventuró a ir a poblar una zona, ¿no? Una región. Alejandro, vos sabés que estoy pensando en que esto se ha repetido N veces en el mundo, porque recuerdo la explotación del caucho, por ejemplo, en Brasil. Recuerdo la explotación de oro en una mina que yo conocí, que está en La Rioja, que es la mexicana. Los tipos, como te dije, abrían las manos, dejaban caer las herramientas y se iban porque ya estaba todo amortizado. Tiene que ver con una forma de pensar el desarrollo, el bienestar, la explotación. Nos abre la pregunta, ¿no?, sobre qué tipo de sociedades buscamos construir, qué tipo de modelos productivos buscamos crear. Claro. Y ahí, por supuesto, la pregunta por el Estado, ¿no? Esto que bien dijiste, y que la forestal se encargó muy bien de no dejar que el Estado le compita, tratar de que todo el tiempo el Estado esté fuera de sus fronteras. Claro. O sea que armaban pequeños estados, si se quiere. La forestal hasta tenía su propia emisión de moneda, su propia emisión privada. Claro. Ofrecía todos los servicios que el Estado no llegaba a ofrecer. ¿Ya presentaste este libro, Ale? No, estamos preparando la presentación para dentro de poquito, quizás dentro de 2 o 3 semanas. Estoy justamente ultimando los detalles. Está bien. Eso me dijeron que lo editó Prometeo, ¿puede ser? Sí, lo editó Prometeo. Así que va a tener una linda circulación, espero. Bueno. Gracias, Alejandro. ¿Algo más que quieras agregar? No, básicamente eso, que la idea de presentar el libro dentro de unas pocas semanas tiene que ver con pensar no solo que es un libro de historia, sino que es un libro que nos habla del presente, ¿no? De las características o de cómo, digamos, repensamos algo que pasó en nuestra historia y que de alguna manera con formatos distintos en otros lugares sigue ocurriendo. Buenísimo. Bueno, Ale, cualquier información me la arrimás para que yo pueda anunciar fecha, lugar, hora, etcétera, de la presentación del Broly. Te lo voy a agradecer un montón, Quique. Bueno, gracias, Ale. A vos, un abrazo grande. Abrazo. Lo escuchaste a Alejandro Jasinski. Sí, interesante todo esto que venía charlando el tipito, ¿eh? Lo escuchás. ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿Dónde lo vas a escuchar? Acá en el Desconcierto.